El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre, esta oración del apóstol San Pablo, ¿no?, que elevó al Señor, dice él: 3 veces le he pedido al Señor verme libre de ese aguijón del ángel de Satanás que me apalea, y Dios me ha dicho no. San Pablo, dice los especialistas, tenía clavado, dice aquí él mismo, una espina en su carne. Era Satanás que lo apaleaba. San Pablo sufría. Y entonces el santo le pidió al Señor 3 veces: líbrame de esta espina, que no siente este golpe. Y Dios le respondió: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Bellísima respuesta de Jesús en todo un programa para nosotros. Uno se pregunta: ¿qué sería esa espina? Algunos dicen que era una enfermedad que tenía San Pablo, una enfermedad que había contraído al ir al Asia, y que esa enfermedad por los lugareños se consideraba como una maldición, ¿no? Una superstición era, pero una enfermedad que le hacía feo a San Pablo, como que los ojos parece que se le hinchaban y salía pues algo feo. Y San Pablo eso le dolía mucho, además que le avergonzaba en medio de esa gente. Otros dicen: no, esa espina de San Pablo era la impotencia que tenía, porque era un hombre tan fogoso, tan ardiente, tan entusiasta, y veía por todos lados muros, puertas cerradas. No le hacían caso. Y no solo no le hacían caso, sino donde iba, el recibimiento era una sonrisa, pero la despedida era una lluvia de piedras. Así era la vida de San Pablo, perseguido por todo lado. Y eso era para él, pues eso, golpes. Se sentía frágil, se sentía débil. Otros dicen, no era una enfermedad física, no era el fracaso apostólico, sino que era una tentación. Dice, una espina en la carne. Algunos dicen que era una tentación contra la pureza, la castidad. O sea, él se veía humillado, se veía tan lleno de deseos espirituales, que por otra parte se veía tan carnal, tan débil a las tentaciones. Y por eso le suplica a Dios, le dice: Señor, líbrame de esta fragilidad. Y Jesús le dice: no, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Y es lo mismo que pasa con el profeta Ezequiel. Va a predicar y el pueblo es un pueblo rebelde, no le hace caso. Otro fracaso en el apóstol. También el Evangelio nos habla
de Jesús. Predica el mismísimo Hijo de Dios y no le hacen caso. Otro fracaso. Fíjense, el Evangelio y toda la Sagrada Escritura el día de hoy nos habla de que nosotros en este mundo vamos a tener dificultades. El secreto para superar las dificultades, qué bello. Te basta, que ha dicho el apóstol San Pablo, te basta mi gracia. El poder de la gracia, la omnipotencia de la gracia de Dios, el secreto admirable del cristiano que vive en gracia de Dios, que vive unido a Dios, que es amigo de Dios. Cuando tú estás en gracia de Dios, sepas, llevas dentro de ti más que ejércitos, más que ejércitos armados hasta los dientes. Llevas el poder de la omnipotencia de Dios. Por eso, anímate a vivir siempre en gracia de Dios, porque Dios, fíjate, tarde o temprano, con sus amigos, siempre sale a favor de ellos. Fíjate el apóstol San Pablo, un hombre que pudo haber convertido a medio mundo, pero no le hacían caso. Pero ¿qué resulta? Hasta ahora es el apóstol más querido, el apóstol más conocido, el apóstol que consiguió muchísimo más que todos los demás apóstoles. Ahí está. Jesús también, 3 años ciertamente cosechó 12 apóstoles, pero luego lo dejan. ¿Pero qué hace Jesús después? Ahí está. Los apóstoles hacen lo que no hizo Jesús. Es decir, Dios sigue triunfando, misteriosamente. A veces nosotros queremos el éxito en la vida, queremos que nos vaya la vida como queremos nosotros, al estilo de nosotros. Pero Dios triunfa, ciertamente, por medio de nosotros, pero no con nuestro estilo, no con nuestro modo. Y eso es a veces lo que nos desespera. Nos desespera. ¿Cuántas historias ustedes pueden contar? ¿Cuántas historias? ¿No? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas historias de cómo Dios triunfa en la vida de la gente? ¿Cómo triunfa? No hace poco escuchaba la historia de un joven. Él, chico bueno, pero empezó a meterse en la droga. Se metió hasta el fondo. Y después, poco a poco, se da cuenta que su vida no tiene sentido. Sus papás estaban deprimidos por toda esa situación y de repente el chico cambia. Y ahora ya tiene sus 30 y pico de años, muchacho ejemplar, un líder en su parroquia. Ahí están. Unos papás que estaban deprimidos, pero la gracia triunfa. Triunfa. Dios no es una idea nuestra, Dios es alguien que está pendiente de nosotros. Por eso qué hermoso, fíjate, Pablo, te basta mi gracia, no te preocupes, tú quieres triunfar a tu manera, yo voy a hacer que triunfes, pero tranquilo, yo tengo mis caminos, yo sé cómo entrar en el mundo, yo sé cómo entrar. Es lo que nos dice, lo mismo el Evangelio. Qué pena, cómo Jesús se sentiría. Fue a su pueblo y no le hicieron caso, no le querían acoger. Es así, es así. Por eso, miren, para prever la fuerza de la gracia, para que la gracia actúe en nosotros, muy importante. Primero, saber que va a haber resistencia. Va a haber resistencia, ya en nosotros, ya en los demás, ya por alguna otra circunstancia. Dios va a encontrar resistencia a la hora de triunfar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, para que la gracia triunfe en nosotros y en los demás, lo primero, 2 consejos que dan los santos. Lo primero, reza, 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 reza. Pedid, dice Jesús, y recibiréis. Si rezas, te mantienes en oración, no te preocupes. Dios hará el milagro que sea, si eso Dios lo quiere. A Dios nadie se le puede resistir. Dios es omnipotente. Y el que reza,
es capaz de mover a Dios. Todo es posible para el que cree, dice Jesús. Si tú rezas por eso con fe, será posible. Y por otra parte, ¿qué más? Aconsejan los santos la penitencia. ¿Qué es la penitencia? ¿Qué es la mortificación? Te guste o no te guste, lo primero, reza, ora. Porque a veces cuando uno está con un problema, con un abatimiento, no le da ganas de rezar, no le da ganas de ir a la iglesia, no le da ganas de abrir ni siquiera la Biblia, no le da ganas de sentarse frente al Santísimo, no te da ganas de nada. Lo que te da ganas es de tirar la toalla, dormirte, deprimirte. Lo primero que hay que hacer, vencer, superar eso, pedir al Señor esa fuerza de lucha y hacer tu deber, te guste o no te guste. Ahí está, ahí vas demostrando tu amor a Dios, tu fidelidad. A veces Dios también permite eso, las pruebas, permite las dificultades para que, demostrar que nosotros le demostremos si le amamos a Él realmente o no le amamos. Pero lo primero, como te he dicho, la oración, y eso hay que prevenirlo. Por eso hay que aprovechar los momentos en que no hay tribulación. Cuidado. Si estás contento, si estás tranquilo, si estás animoso, si estás gustoso, no te va a ser siempre eso toda la vida. No va a ser. Eso es una locura, creer que toda la vida vas a estar en un eterno romance con Dios, entusiasmado. No, eso es de locos, de locos. Por eso cuando hay ese entusiasmo, ese contento, esas ganas, hay que aprovechar. Es lo que dice el libro del Génesis, no las plagas, sino la historia de José. El faraón le dice, va a haber tantos años de vacas gordas, pero después va a haber vacas flacas. Es así la vida también. Hay momentos en que Dios te bendice, estás contento, vacas gordas, pero ten en cuenta que el momento de las vacas gordas es para acumular, para cargar, para prepararse, porque va a llegar las vacas flacas y ahí hay que hay que estar preparados, hay que estar bien cargados. Fíjate qué bonito. Y así triunfa la gracia. Pruebas nos van a venir, dificultades van a venir, pero es la gracia. Y por otra parte, qué bonito. ¿Quieres que Dios sea contigo generoso? Sé con Él generoso. Por eso las obras de misericordia. No te olvides, fíjate qué bonito. No te olvides, querido hermano. Dios está presente aquí. Está presente, pero también Dios se oculta. Jesús se oculta en el que sufre, en el que pasa necesidad material, no come, no tiene salud, tiene algún problema, tiene necesidad espiritual, está solo, no conoce a Dios, sobre todo aquellos que no tienen fe son los más pobres, el pecador es el hombre más pobre. Por eso también si vas a orar, acuérdate siempre de aquellos que están lejos del corazón de Dios, que no lo aman. La mejor limosna es interceder por los que están en pecado. Y haz todo lo que puedas. Por eso ahí Jesús dice, qué bonito. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué bonito. Y entonces, fíjate, ahí está. La fuerza se realiza en la debilidad. La fuerza se realiza en la debilidad. Ese es el Evangelio. El Evangelio no triunfa con armas, con ejércitos, con dinero, no triunfa. Triunfa con la debilidad. Y Dios bendice inesperadamente, inesperadamente. Por eso qué precioso, con esto ya termino, dice el Salmo 122, dice, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Qué bonito. Dice, nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Eso tiene que ser el cristiano, un corazón que está fijo en el Señor, esperando de Él, porque Él todo lo puede. Esa es la historia de la iglesia. Así ha triunfado la iglesia. Esa es la historia de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Los misioneros trataron de evangelizar y los 10 primeros años era un rotundo fracaso en México. Así, fue un fracaso. Nadie se quería convertir porque estaban renegando de todos los maltratos que sufrían. De repente la Virgencita, como sabe que Dios escribe derecho en renglones torcidos, dice, tranquilos,
yo soy vuestra madre. Se aparece, hace milagros y las conversiones empiezan a miles después de la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hace ella? Ella es la que hace. ¿Qué hicieron los misioneros? Hablar de ella, hacer que la amen. Y ella hace milagros y ya está. Es así, son prodigios que Dios ha hecho en la historia para que nosotros tengamos fe en la fuerza de la gracia. Por eso vive en gracia de Dios. Tú ocúpate de ser fiel al Señor. Tú ocúpate de sus cosas, Dios se ocupará de las tuyas. ¿Acaso Dios es ciego? ¿Acaso Dios es sordo? ¿Acaso no ve Dios lo que nos pasa? Dios lo sabe, pero Dios es paciente, espera el momento más oportuno y en el momento más oportuno da esa gracia que estás esperando y te soluciona el problema. Por eso no hay que abatirse, por eso la oración y sobre todo ahora también no vivas en pecado. Por eso qué bonito, estamos ahora 3 sacerdotes por este tiempo. El Padre Antonio, sepan, se van a mediados, fines de este mes, así que aprovechen, aprovechen para, ahora que estamos confesando y pueden vivir más, acercarse más fácilmente a este sacramento tan hermoso, el sacramento de la paz, la confesión. Nada más, queridos hermanos. Amén.